invitado Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia. Acaba de sacar un libro que se llama Ciudades de Vida y Muerte, la ciudad y la ciudad y el pacto social para la contención de la violencia, de Editorial Alfa lo sacó. Y nuestra muy respetada y querida amiga Rona Rísquez, @Rona Rísquez, que además es una de las directoras de investigación en Runrunes, en runrun.es. Así que bienvenida, Rona. Y Roberto, que estuvo ayer en el estudio, ahorita está por teléfono porque tenía hoy otro compromiso, así que lo tenemos al teléfono, pero nos movió todo esto, el drama que estamos viendo ahorita de cómo el linchamiento es el nuevo rostro de la impunidad en Venezuela. Asciende las cifras de ciudadanos que, frustrados por la inseguridad, decidieron tomar la justicia por sus manos. A pesar de que el gobierno no fija posición con respecto al linchamiento, la situación se está tornando rutinaria. Incontables son las imágenes que existen en los medios digitales de antisociales siendo agredidos por una muchedumbre. Las escenas se hacen virales posiblemente porque los usuarios sienten placer al ver que el delincuente tiene un castigo por los daños causados, pero es algo muy, muy peligroso. En otras partes del mundo se ha visto y es cuando se va esto de las manos es así. Pero cada rato se ven esas noticias. Y añado que hoy apareció en Venevisión el mayor general Rodríguez Torres, donde dijo que el drama de la inseguridad, la economía y la inseguridad eran dos temas que había que solucionar rápidamente, y además confesó allí cómo el plan que él montó pues no se ha vuelto a poner en funcionamiento, que lo había hablado con todas las gobernaciones y alcaldías del país. Así que se dan cuenta que hay gente que sí sabe, están preocupados por el asunto, pero pareciera que no se toma ninguna acción. Rona, bienvenida al estudio, y Roberto, un gran abrazo aquí desde Éxitos. Hola, gracias por la invitación. Sí. Un placer tenerte acá, a ambos, uno vía telefónica y una en el estudio. Rona, bueno, bienvenido. Fíjate, tú hicimos un trabajo ahí todos en Runrunes sobre esta situación, y las imágenes son realmente terribles, pero pareciera que no es algo que se frena. Sí, es muy difícil de controlar porque además son hechos espontáneos, o sea, hechos fortuitos que ocurren en el momento en que se produce un delito y la comunidad reacciona. O sea, no hay manera de prevenir o de predecir cómo va a reaccionar la gente en el momento en que logras detener a la persona que te está robando o que está cometiendo algún hecho delictivo que te afecta. Y como todo el mundo tiene un teléfono que puede funcionar como un medio ya. Exactamente. Entonces, bueno, hay varios elementos allí que son muy preocupantes. Uno, el primer elemento, bueno, el linchamiento en sí, o sea, el hecho de que la gente sienta que tiene que tomar la justicia por su mano, que la gente sienta que esa es la única manera de que no quede impune un hecho delictivo, de que la gente sienta que además no solamente es detener al delincuente, porque a lo mejor con detenerlo podría bastar, pero la gente cree que tiene que casi que exterminarlo. Es terrible porque hay una cosa que incluso se está viendo ahora, que no es solo el linchamiento de que le caen a palos o a golpes, como es conocido habitualmente en la práctica del linchamiento, sino que además queman a las personas. Y una de las cosas que fue muy llamativa la semana pasada fue el linchamiento de un supuesto delincuente que estaba asaltando una camioneta de pasajeros en Catia, y que después de ser golpeado y agredido por los pasajeros afectados, fue quemado por las personas que estaban en el transporte público. Y además de eso, su muerte fue filmada por una de las personas que estaba allí. Y además esta persona decía que, bueno, es para que sigas robando. Y la gente, el hombre se movía, se retorcía con la candela encima, y ninguna de las personas que pasaba por allí o que estaba allí presenciando eso fue capaz de asistirlo. Entonces, bueno, estamos viendo que hay una falta de humanidad impresionante entre la población. Es muy llamativo porque además es sentir que cualquiera que está a tu lado, el que está tomándose un café al lado tuyo en la panadería, el que va al lado tuyo en el metro, o el que está contigo en el gimnasio o haciendo una cola para comprar comida, es capaz de matar a alguien. Tal cual. Es así. Entonces estamos enfrentándonos a eso como sociedad. Es una acción primitiva. O sea, aquí no existe pena de muerte. Aquí existe un sistema judicial, un Estado de Derecho, y las personas deben ser sometidas a la justicia. O sea, no es lógico que las comunidades o que la población tome la justicia por su mano. Más allá de la indignación que haya, más allá de que nos sintamos frustrados, de que nos sintamos que no hay justicia, de que hay impunidad, no es lo lógico que las personas actúen de esa manera. Sobre todo porque, bueno, estamos hablando de otras personas que también tienen derechos, lamentablemente, porque a veces sentimos que nos agreden, que nos roban, o que incluso le quitan la vida a alguna persona cercana, pero esas personas también tienen derechos humanos. Oye, es como una frustración frente a la falta de justicia que hay en el país, que tiene la gente que tomar la justicia por sus propias manos para acabar con un azote en un barrio, con una gente que de pronto los esté robando o los esté persiguiendo, haciéndoles daño. Roberto.
Dime, Nelson, saludos para ti, para tu análisis, tu visión de esta situación del linchamiento. Tú que estás te especializaste hace años en todo este tema. Nelson, yo creo que hay un cambio fundamental que se ha venido dando con los linchamientos, porque nosotros hemos visto a partir del crecimiento de la violencia en el país y del crecimiento notable de la impunidad, una aceleración de la privatización de la seguridad y la privatización de la justicia. O sea, la privatización de la seguridad, la gente se protege a sí mismo, y la privatización de la justicia, una parte es lo que es el linchamiento, otra parte son las OLPs y las acciones extrajudiciales de la policía o el sicariato. Ahora, hay algo que nos llama notablemente la atención en los últimos tiempos, y es que lo que había sido histórico en el linchamiento en el país era una reacción ante crímenes horribles. Exacto. Es decir, gente que violaba a una niña, violaba a una persona con problemas con retardo mental, enferma, y luego la asesinaba. O sea, había un carácter horrible en el crimen que desencadenaba la acción del linchamiento. Lo que hemos visto de manera reciente es que no se trata de que el crimen sea horrible, es simplemente una respuesta ante el criminal, ante el crimen, ante cualquiera. Porque la gente se siente agredida, se siente amenazada, está bajo una continua tensión. Eso es lo que al final explica esa respuesta tan dramática, es la tensión que las personas viven, por un lado, y por el otro la idea, la casi absoluta seguridad de que si lo entregan a la policía, de que si lo van a soltar. No va a pasar nada. Lo van a soltar, exactamente. Que es lo que estamos viendo, el 90 y tantos por ciento, 92% de impunidad. Sí, ¿no? quedan libres o impunes los casos, ¿no? Sí, así es. Ese es uno de los problemas, la impunidad, justamente. O sea, sin embargo, es lo que podríamos decir que lleva o que hace que sean cada vez más frecuentes estos linchamientos, y como dice Roberto, por cualquier tipo de cosa. O sea, incluso uno de los riesgos en el caso del linchamiento es que no siempre la persona linchada es la persona culpable, es el delincuente. A veces hay confusión, o sea, es muy difícil determinar cuándo efectivamente la persona linchada es el victimario, ¿no? Bueno, y a veces las personas que quedan, y lo que uno ha visto en alguno de estas filmaciones, a veces al final es sencillamente un pequeño delincuente, o el que cae en el que es víctima es porque justamente no forma parte de una banda organizada, no tiene experiencia, o sea, no es el gran criminal, es el pequeño criminal, el nuevo, el inexperto, que es el que al final puede resultar ser víctima de eso, porque cuando hay un delito de esta naturaleza cometido por un grupo organizado, por una banda, ni siquiera están solos, son varios individuos que están actuando, entonces no es fácil ni es posible hacer un linchamiento frente a esos que son, digamos, los grandes criminales en la sociedad. Exacto, y además están armados de una forma en que es imposible que una poblada pueda hacer algo contra ellos. Tienen granadas, tienen armas largas. Exacto. Entonces es muy difícil. En el caso, por ejemplo, de que refería hace un momento de Katia, o sea, era evidente que esta persona no tenía ningún arma, o sea, la golpearon y después la quemaron, y la persona se veía que era un delincuente de estos, como llaman, un ratero. Un ratero. O sea, y eso es lo que suele suceder. Son estas personas que no se trata de justificar sus actos y sus delitos, pero son estas personas las que terminan siendo linchadas porque son, dentro de todo, el eslabón más débil de toda esta estructura, pues. Es como la gente le dio con saña, ¿no? A este ladrón. Es terrible porque además no había ninguna persona que después lo ayudara. O sea, porque hay un momento quizás donde tú sientes que estás alterado y golpeas a la persona, digo yo, o sea, supongo que esa es la reacción de las personas, pero hay un punto donde debe haber algún punto de reflexión. O sea, cuando estás mirando a la persona que está muriendo, quemada, o sea, es impresionante cómo nadie asiste a esta persona, cómo nadie trata de apagar las llamas, cómo nadie trata de ayudarlo, ¿no? Y hay un nivel de insensibilidad que se empieza a desarrollar justamente por los años en los cuales se ha estado amenazado, se ha sido victimizado, se ha sufrido. Y sí, donde han visto lo que decía Roberto Briceño León, decía, es la impunidad, que van y denuncian y resulta que terminan siendo más bien hasta asesinados por los denunciados. Sí, o persiguen a la familia. El tema es que también... Así es. Ajá. Sí, de Roberto. No, así es, y en nuestras encuestas claramente eso es uno de la gente que apoya
los linchamientos, porque en conjunto, y se ha sostenido por años, más o menos un 30-35% de los venezolanos no apoyan en ninguna circunstancia el linchamiento, pero hay un 60% que considera que en algunos casos está justificado, y uno de los argumentos muy recurrentes y una de las respuestas que obtiene unos porcentajes más altos es decir, bueno, cuando sencillamente el individuo ya no tiene remedio y si lo denunciamos a la policía, sencillamente lo van a soltar. Entonces, ahí, ¿por qué eso es importante? Porque en la impunidad no solamente no se castiga al delincuente, sino que se siente que ese en un momento posterior va a venir a agredirnos. Entonces el razonamiento psicológico de las personas que actúan en el linchamiento es: me estoy defendiendo de que en un momento dado del futuro no lo venga a hacer conmigo. Y es muy grave el asunto del linchamiento porque se puede convertir en un boomerang. O sea, las personas muchas veces pueden justificar el linchamiento de una persona con la que tienen algún tipo de dificultad, algún enemigo en la comunidad. Es muy complicado y por eso no se puede justificar desde ningún punto de vista el linchamiento, ni siquiera en este momento que estamos viviendo en Venezuela de tanta violencia, de inseguridad y de impunidad. Bueno, ya vamos a seguir conversando con ambos, no se muevan de allí. Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia, y también Rona Rizquez, que está acá, su Twitter es @Rona Rizquez, y el de Roberto Briceño León es @OVV_Violencia. Vamos nosotros también a felicitar y a saludar a Víctor Ignacio Roa Rizquez, el hijo de Rona, que está con nosotros aquí en el estudio. Un galán. Un galán, además. Te felicito, ¿vale? Porque tienes muy buenas notas y es un gran estudiante y todo. Muy bien. Qué bueno, mira, y nos está dando las gracias allí con la señal de costumbre. Sí. Está bien, bueno. Tiene un lunar que me encanta. Mira. Va a ser un robacorazones. Continuamos, ya es, Mariela, ya es, sabemos. Mira, continuamos, amigos, hablando de este tema. Ahora, pareciera, Roberto Briceño León, con el que tenemos en la línea, que esto de la violencia no se le ve disminución, sino aumento, porque es otra cosa, no solo la impunidad, sino que no hay una política real. Hemos encontrado que todas las policías están involucradas y la Guardia Nacional en los crímenes más espantosos y en toda la violencia. Entonces, aquí no ha habido una selección de gente, no ha habido preparación de muchos de estos policías. Hemos visto también la matazón que hay de policías en todo el país, con una impunidad absoluta también. Todo eso indica que, bueno, que yo creo que eso estimula que la gente se desespere, ¿no? Rona, ¿y tú? Bueno, realmente, Nelson, lo que uno encuentra es que lo que uno encuentra en el país es que ha habido una suma de políticas equivocadas, de cosas que se han hecho mal y de cosas que se han dejado de hacer. Esa es la suma de las dos grandes variables de lo que hemos tenido en el país y que representa muy claramente lo que sucede con las policías. Bueno, las policías se intentaron mejorar, hubo una idea o una propuesta, una universidad para la policía, una universidad de la seguridad, se creó la Policía Nacional, pero todo eso al final se politizó. Entonces al final fueron politizados, era una policía socialista, se habló de policía insurgente, una policía revolucionaria. Todo eso es lo que nos ha dado. Se nos cortó la llamada, se cortó. Ya vamos a volver a contactarnos. Bueno, aparte de la politización, hay un problema también acá con el tema de las instituciones. O sea, con el gobierno de Hugo Chávez y se continuó con el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha habido no es una guerra económica, sino una guerra contra las instituciones, contra el Estado, o sea, el gobierno contra el Estado. Y una de las instituciones afectadas es el Poder Judicial y las policías. Y en el caso de las policías, bueno, las policías no tienen dotación. Las policías están desmoralizadas, las policías, los sueldos son muy bajos, los funcionarios, bueno, están realmente realizando su trabajo en unas condiciones que no son las que necesita un policía para poder trabajar. Y aunque eso no justifica que estas personas se conviertan o se vinculen con los delincuentes, bueno, esa es una de las razones por la que también pasa esto. O sea, la corrupción policial, que es algo que suele ocurrir en cualquier gobierno y en cualquier país del mundo, es cada vez peor en el caso de Venezuela, porque simplemente las policías no tienen recursos para trabajar, los policías no tienen buenos salarios, no tienen condiciones sociales, entonces bueno, no hay una atención a la policía, ni tampoco
pareciera, más allá de las políticas en teoría de seguridad ciudadana que ha intentado implementar este gobierno, no hay en la práctica una verdadera disposición a atacar o a atender el tema de la seguridad ciudadana. O sea, no hay ninguna voluntad política. Estas OLP son unos planes... Por favor, terrible. Sí, tampoco terribles. se ha llevado bien a cabo. Claro, No, porque... les han dado hasta zonas de impunidad casi. Claro, son unos planes que no son planes estructurados, que no tienen ninguna... no hay una planificación real. Simplemente se llaman OLP y salen y algunos policías matan a 5 malandros y ya, pero no hay una verdadera política detrás de ese plan. O sea, ¿qué vamos a hacer después de que matamos a estos 5 malandros? Cosa que no debería ser, además, deberían detenerlos, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se van a reinsertar? ¿Cómo se va a tratar de rescatar el barrio? ¿Cómo se va a tratar de rescatar a la gente? ¿Cómo se van a atender los problemas sociales? Eso no existe en este país, no existe detrás de la OLP. Entonces, esperar un resultado de una OLP realmente, o esperar que se acabe la inseguridad, esperar que se acabe la delincuencia es realmente utópico. O sea, ¿Cuántos planes fallidos? Creo que son 21 los planes de seguridad que se han implementado desde el gobierno de Hugo uno Chávez. por año. Más de uno por año, así y es. Estamos peor. Así es, estamos peor. Bueno, el otro problema es la militarización de la seguridad ciudadana. O sea, todos estos planes han sido implementados y dirigidos por militares, con la cultura militar, sin conocimiento del tema de seguridad ciudadana. Y estamos en un punto ahorita donde ya ni siquiera las políticas de control social que se pueden aplicar desde las policías de prevención funcionan, porque cuando tú ves a una policía de prevención como las policías municipales o las policías estatales, que lo que tienen los funcionarios son unas pistolas 9 milímetros enfrentándose a delincuentes que tienen fusiles, que tienen acá, que tienen AR-15, que tienen granadas, tú dices, bueno, ¿cómo una policía de prevención va a enfrentar esto? ¿No? Entonces hay que también pensar en eso. Y eso es parte de la falta de voluntad, y hay que decirlo, de este gobierno para enfrentar el problema de la inseguridad. Y ellos mismos han sido víctimas en infinidad de ocasiones, pues, o sea, ministros, escoltas, familiares, secuestrados, asaltados y hasta asesinados. No, y hemos visto además el pranato manejando toda la violencia desde algunas de las cárceles también, así que todo eso es bien delicado. Yo creo que eso es lo que enardece a la gente. Así que... y también hay un problema, que es que incluso hoy ahí está circulando un comunicado muy interesante de Fe y Alegría, a partir de la situación que se está viviendo en sus planteles con el tema de la violencia y la inseguridad. Y ellos plantean que no solamente son víctimas de la violencia porque les desvalijan los colegios, sino que además les matan a los estudiantes, tienen pupitres vacíos, además los estudiantes presencian las muertes de sus padres, quedan huérfanos, etcétera. Entonces, estas personas que están viviendo esto en los colegios, en los sectores populares, son las personas con las que todos los días nos rodeamos y nos encontramos en la calle. Y son personas que viven rodeadas de violencia, y cómo pueden comportarse de otra manera. O sea, tenemos que también pensar en que estas personas están rodeadas de violencia y están condicionadas a esta violencia. Entonces, por supuesto, cuando te van a robar un carrito y sale un delincuente y lo puedes agarrar, bueno, o sea, me imagino que la gente pensará que esa es la manera de drenar toda esta violencia que lo rodea permanentemente y de la que es víctima permanentemente, además. Bueno, te agradecemos mucho, Rona. Roberto, no sé si quieres decir algo para cerrar. Sí, nos queda poco tiempo. Bueno, yo lo que creo, y para insistir en la idea de los planes, realmente lo que es necesario un gran cambio de políticas. Si después de 21 o 22 planes hemos pasado de tener 4.500 homicidios al año a tener 28.000 homicidios en un año, sí, obviamente es que las cosas se han hecho mal y que es necesario cambiar de políticas. Cambiando de políticas esto puede cambiar, y es posible, inclusive en poco tiempo, lograr reducir el número de homicidios, lograr reducir el número de secuestros y de robos, y poder tener una sociedad más segura y más justa. Bueno, eso es posible hacerlo con un cambio de política. ¿Cómo será que hasta desde la Asamblea Nacional plantearon ya una ley o un reglamento para tratar de que se controle las comunicaciones telefónicas desde las cárceles? O sea, no pueden ni siquiera controlar eso. No, es que lo han estimulado. Porque no ha habido una voluntad. O sea, lo tienen que hacer a través de una ley, porque no ha habido una voluntad del gobierno para hacerlo. Eso no necesita una ley. Y los que lo están planteando están conscientes, pero saben que es la única manera de lograrlo. Y las máquinas esas son de venta libre en cualquier lado. Exacto. O sea que no había ninguna, pero si no hay la voluntad política, si no ha habido la decisión para enfrentar esto, entonces sucede lo que tenemos, que este es incremento de los linchamientos. Y yo querría decir una cosa adicional, que aparte de la privatización del que puede venirse con el linchamiento, que Ron citaba, de que alguien puede resolver su conflicto privado allí, lo que uno tiene el conjunto en la sociedad es que los linchamientos no pacifican la sociedad, sino que producen más violencia. Más violencia, exactamente, eso es bueno. Y entonces toda política de seguridad
como cualquier política médica, como cualquier acción de cualquier médico, hay que ver que la acción que se tome para curar una enfermedad no ponga al enfermo peor. Bueno, ya vimos como la única medida que les funcionó, porque les produjo billetes, fue aquel papelito que dice no se puede portar armas aquí, no sé cuánto, que lo sacaron obligatorio y se llenó un ministro del Interior por aquello que sacó, ¿no? Bueno. Que no fue Rodríguez Torres, por cierto, fue un antecesor. Así es. Sí, que bueno. Gracias, Roberto Briceño León, y gracias a Rona Rísquez. Sigue dando tu vaso en runrunes, ¿oíste? Que nos encantan. Nos sí, cada vez que lanzas uno queda, bueno, noqueado, pero Víctor Ignacio, que tengas una semana. Cuando se va esto de las manos es así. Pero cada rato se ven esas noticias. Y añado que hoy apareció en Venevisión el mayor general Rodríguez Torres, donde dijo que el drama de la inseguridad, la economía y la inseguridad eran dos temas que había que solucionar rápidamente, y además confesó allí cómo el plan que él montó pues no se ha vuelto a poner en funcionamiento, que lo había hablado con todas las gobernaciones y alcaldías del país, así que se dan cuenta que hay gente que sí sabe, están preocupados por el asunto, pero pareciera que no se toma ninguna acción. Rona, bienvenida al estudio, y Roberto, un gran abrazo aquí desde Éxitos. Hola, gracias por la invitación. Sí. Un placer tenerte acá, a ambos, uno vía telefónica y una en el estudio. Rona, tú, saludos. Bueno, bienvenido. Fíjate, tú hicimos un trabajo ahí todos en Runrunes sobre esta situación, y las imágenes son realmente terribles, pero pareciera que no es algo que se frena. Sí, es muy difícil de controlar porque además son hechos espontáneos, o sea, hechos fortuitos que ocurren en el momento en que se produce un delito y la comunidad reacciona. O sea, no hay manera de prevenir o de predecir cómo va a reaccionar la gente en el momento en que logras detener a la persona que te está robando o que está cometiendo algún hecho delictivo que te afecta. Y como todo el mundo tiene un teléfono que puede funcionar como un medio ya. Exactamente. Entonces, bueno, hay varios elementos allí que son muy preocupantes. Uno, el primer elemento, bueno, el linchamiento en sí, o sea, Invitado Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia, acaba de sacar un libro que se llama Ciudades de Vida y Muerte, la ciudad y la ciudad y el pacto social para la contención de la violencia, de Editorial Alfa lo sacó. Y nuestra muy respetada y querida amiga Rona Rísquez, @Rona Rísquez, que además es una de las directoras de investigación en Runrunes, en runrun.es. Así que bienvenida, Rona. Y Robert. El hecho de que la gente sienta que tiene que tomar la justicia por su mano, que la gente sienta que esa es la única manera de que no quede impune un hecho delictivo, de que la gente sienta que además no solamente es detener al delincuente, porque a lo mejor con detenerlo podría bastar, pero la gente cree que tiene que casi que exterminarlo. Es terrible, porque hay una cosa que incluso se está viendo ahora, que no es solo el linchamiento de que le caen a palos o a golpes, como es conocido habitualmente en la práctica del linchamiento, sino que además queman a las personas. Y una de las cosas que fue muy llamativa la semana pasada fue el linchamiento de un supuesto delincuente que estaba asaltando una camioneta de pasajeros en Catia, y que después de ser golpeado y agredido por los pasajeros afectados fue... que estuvo ayer en el estudio, ahorita está por teléfono porque tenía hoy otro compromiso, así que lo tenemos al teléfono, pero nos movió todo esto, el drama que estamos viendo ahorita de cómo el linchamiento es el nuevo rostro de la impunidad en Venezuela. Asciende las cifras de ciudadanos que, frustrados por la inseguridad, decidieron tomar la justicia por sus manos. A pesar de que el gobierno no fija posición con respecto al linchamiento, la situación se está tornando rutinaria. Incontables son las imágenes que existen en los medios digitales de antisociales siendo agredidos por una muchedumbre. Las escenas se hacen virales, posiblemente porque los usuarios sienten placer al ver que el delincuente tiene un castigo por los daños causados, pero es algo muy, muy peligroso. En otras partes del mundo se ha visto y es